Ya empezamos, ya estoy grabando. Ok, les vamos a pedir que los que vayan entrando pongan en silencio sus micrófonos. Ya son las 11:05, si les parece iniciamos. Bien, buenos días. El día de hoy damos inicio a las actividades del Centro Multicultural del Instituto Tecnológico de Sonora. Con el ciclo de conferencias Cruzar Fronteras nunca había sido tan fácil. Gracias a todos los que nos acompañan. Básicamente son estudiantes del Instituto Tecnológico de Sonora y tenemos como invitados a los estudiantes de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Bienvenidos a todos ellos. Antes de iniciar, la maestra Lupita Buelna nos dará algunas indicaciones para que se pueda llevar lo más organizadamente posible la conferencia. Adelante, Lupita. Gracias, Mónica. Bueno, pues muy buenos días a todos. Bienvenidos sean a este espacio. Se les va a solicitar de favor mantener sus micrófonos apagados y sus cámaras encendidas, sobre todo al inicio y al final de la sesión. Esto para la toma de fotografía que se tomará como evidencia de este evento. Favor también de realizar sus preguntas por medio del chat. Mi compañera Elizabeth Ávila estará pendiente de sus dudas, preguntas o comentarios por medio del chat. También les voy a pedir de favor que pongan su nombre completo, su ID y su programa educativo en el chat, ¿sí? Para tomar en cuenta como asistencia. Bueno, esto sería todo. No sé, Ana Lucía, quien es la persona que nos va a tomar la fotografía para evidencias. Si por favor todos pueden prender sus cámaras. Muchas gracias. Ana Lucía, cuando tú nos llegas. Sí, nomás estoy esperando para que todos enciendan las cámaras, por favor, para poder tomar la foto. Ok. ¿Quién nos falta? Edu. Ok, permítanme. Ya casito, porque son bastantes. Son varias pantallas. Sí. Ustedes sigan sonriendo. Buen día. Buen día. Solo hay que poner nombre y ID. Nombre, ID y programa educativo, por favor. Ok, gracias. De nada. Pues sería todo de mi parte, Mónica. Adelante. Muchas gracias, Ana Lucía. Bien, Gracias. muchas gracias a ambas, Ana Lucía y a Lupita. Muchos de ustedes, sobre todo los que están en los últimos semestres, se han preguntado cómo lograr un perfil internacional si los programas de movilidad se encuentran suspendidos a nivel mundial. Hoy daremos algunas respuestas a estas interrogantes. Para ello, nos acompaña la doctora Norma Juárez Salomo. Bienvenida, Norma, a quien le agradecemos haya aceptado la invitación, impartiendo la conferencia Internacionalización del Currículo, ¿por qué desarrollar un currículum internacional? Antes de iniciar, les compartiré una breve semblanza de la doctora Juárez. La doctora Juárez es doctora en educación y destacada académica universitaria por más de 30 años en instituciones tales como la UNAM, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad La Salle, Colegio de Morelos, entre otros, y actualmente es académica e investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Se desempeña en diversas áreas del conocimiento como arquitectura, humanidades, derecho y ciencias sociales, educación, comunicación y turismo. Sus publicaciones se relacionan con la internacionalización de la educación superior, turismo y patrimonio, así como temas vinculados con las internacionatics e internacionalización de la educación superior, tecnologías de comunicación e información, entornos virtuales y plataformas educativas, innovaciones y fortalecimiento pedagógico, así como la virtualización de entornos educativos.
Es actual responsable de investigaciones relacionadas con las Internationatics, competencias interculturales y globales, desarrollo de lineamientos, estacionalidad y puesta en valor del patrimonio cultural, así como desarrolladora de experiencias de turismo alternativo, Collaborative Online International Learning, proyectos ecoturísticos y de turismo rural, como el del Bosque de los Hongos Azules, dinámicas culturales e internacionalización, estrategias de fortalecimiento pedagógico e innovación docente, patrimonio, entre otros. Es coordinadora académica y tutora del Diplomado de Internacionalización de la Educación Superior, asesora, webinarista, desarrolladora de contenido y propuestas pedagógicas en espacios presenciales y virtuales para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y la Organización Universitaria Interamericana a través del Colegio de las Américas. Colabora con instituciones y redes de internacionalización universitaria en México, Colombia, Ecuador, Honduras, Puerto Rico, Costa Rica, Panamá, entre otros, fungiendo como asesora en diversas instituciones. Ha participado como responsable de proyectos de colaboración con agencias de la Unión Europea, tales como ESMU y ACA. Durante 20 años desempeñó cargos directivos en ámbitos relacionados con la cooperación y desarrollo internacional, programas internacionales, divulgación de la ciencia y al frente de la Casa de la Ciencia Internacional, educación permanente, formación integral, entre otros, y colaboró activamente en asociaciones nacionales e internacionales, presentándose como ponente internacional en reuniones de la Asociación para la Educación Internacional Europea, para el Consorcio de la Colaboración de la Educación Superior en América del Norte, la Asociación de Educación Internacional y la Asociación de Educadores de Internacionalización, Encuentro de Mexicanistas, el Congreso de las Américas y el Sistema de Universidades de Nueva York, entre otros. Como pueden ver, tiene amplia experiencia en el tema, así es que aprovechemos esta conferencia. Como dijo Lupita, vamos a iniciar con la conferencia y al final haremos las preguntas. Adelante, doctora Juárez, es todo suyo el micrófono. Muchísimas gracias, Mónica, y un saludo a todos los estudiantes. La verdad es que es una emoción y más que una conferencia, quisiera que esto fuera un intercambio de ideas. Jóvenes, nosotros estamos junto con ustedes viviendo esta situación y créanme que no hay ceguera, pero es importante seguir para adelante. Dicen que si la vida te patea, te asegures que vayan para adelante. Y en ese sentido es que voy a conversar con ustedes algunos puntos, pero sobre todo la parte del diálogo será muy valiosa. También voy a compartir algunos videos que nos van a motivar este intercambio y les pido por favor, yo sé que estamos en entornos virtuales, tengo que decirles que soy una tecnófila declarada y me encantan los entornos virtuales, tengo ya varias décadas trabajando con ellos y creo que lo único que se necesita al otro extremo de computadora a computadora es voluntad y ganas de saber, de escuchar y de inspirarse. Entonces, empezando esto, yo les digo buenos días en Sonora, no sé en Salvador en qué horario están, pero desde Cuernavaca ya son buenas tardes y desde aquí es que empezamos con la forma en que cada uno está viviendo esta conferencia. El menú, ¿qué vamos a ver? Bueno, vamos a hablar un poquito sobre internacionalización, pero lo vamos a traducir porque muchas veces vemos sesudas definiciones y no sabemos qué quiere decir. Después, ¿por qué formación internacional? ¿Para qué? La internacionalización del currículo. Hablaremos sobre un perfil académico internacionalizado y, por supuesto, sobre el panorama actual. Cuando hablamos de innovación educativa e internacionalización universitaria, escuchamos definiciones como la internacionalización de instituciones de educación superior en las 3 décadas más recientes ha sido incorporada crecientemente como tema transversal, con enfoque sistémico, que involucra e impacta a la universidad con un proceso dinamizador que fortalece y cataliza el desarrollo y sus funciones sustantivas. ¿Quedó claro? No quedó claro. ¿Cómo dijo que dijo? Es decir, ¿qué quiere decir esta definición? Para empezar, ¿por qué la internacionalización es un tema transversal? Pues porque impacta a las diversas áreas del conocimiento, a las carreras, a las especialidades y los enfoques. Yo sé que los presentes aquí se están formando en diferentes áreas del conocimiento y que cada uno, aunque tiene que ver con la internacionalización,
pues obviamente se va a aproximar desde sus capacidades, desde sus competencias, de la forma de poder intervenir en un mundo presente y futuro. Cuando a mí me dicen que tengo que preparar a los estudiantes para un futuro, eso a mí no me interesa. Yo trabajo para el presente de mis estudiantes y de las personas que están trabajando. Déjenme decirles que en estos años y habiendo decidido salir de la gestión nacional para dedicarme a la academia, pues ya hace realmente un mundo el poder trabajar con estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado y acompañarlos en proyectos y trabajos de tesis que tengan que ver con la realidad. Ya vamos a hablar un poquito más sobre eso. Cuando se habla de un enfoque sistémico, entonces tenemos que ver que requiere de una serie de pasos fundamentales para lograr los objetivos propuestos. Pero luego la vida nos cambia la historia. Es decir, no, los que trabajan en la Oficina Internacional no me van a dejar mentir, que había un plan de trabajo, que había ideas para desarrollarse y que vino una pandemia y todo lo movió. Incluso ustedes tenían planes. Déjenme decirles que yo me quedé a medio estudio, estaba haciendo parte de mi postdoc y me tuve que regresar urgentemente porque me cerraban frontera. Entonces, todo eso para nosotros tiene que ver con un sistema y cuando el sistema se colapsa, nos colapsamos todos. Cuando hablamos de un proceso dinamizador, por supuesto que es una fuerza activa que requiere de movimiento, que requiere de acción. En esta misma definición que estamos viendo, escuchamos palabras como catalizar. ¿Qué es eso de catalizar? Bueno, los que saben sobre mecánica tal vez lo van a entender, pero también tiene un componente social. Causar o provocar un proceso o una reacción, que es lo que queremos hacer con la internacionalización, y todavía más bonito, atraer, conformar y agrupar fuerzas, opiniones y sentimientos para poder trabajar sobre internacionalización. Me da mucho gusto saber que tenemos colegas de El Salvador, y van a ver que dentro de El Salvador, de Sonora, de Cuernavaca, de España y de todos los lugares que ustedes nos puedan mencionar, ciertamente tenemos características diferentes, pero muchas más similitudes de las que podemos imaginar. Cuando hablamos de las funciones sustantivas, y esta la tienen que tener de tarea, clarísimo, tienen que saber que hablamos de la docencia, de la investigación y de la extensión de la cultura y los servicios, es decir, la vinculación con la sociedad. Ahora sí, ya entendimos qué es esto de internacionalización de la educación superior por cada uno de los componentes de estas definiciones sesudas. Entonces nos damos cuenta que a través de esta experiencia vamos buscando aprender del mundo, pero lo más importante es que queremos aprenderlo en escenarios reales, tomando en cuenta el contexto. Muchas veces amanecemos y sabemos perfectamente qué sucede en nuestra casa, sabemos más o menos qué sucede en nuestra colonia, pero de ahí se va diluyendo, porque no estamos conscientes de lo que pasa en el planeta. Simplemente en este momento iniciábamos esta plática diciendo qué tal los apagones, porque precisamente ante la falla de energía, pues si en el norte no tienen luz, pues ahora están haciendo escalonadamente los paros para el centro y el sur del país, precisamente para poderlo hacer. Es decir, algo que ocurre de manera local se vuelve global porque amplía, se vuelve un problema o una situación interméstica y local. Ya vamos a ver un poquito eso. ¿Qué es eso de lo interméstico y lo local? Interméstico es que es doméstico, pero se va volviendo interactivo y muchas veces internacional. Y algo localizado es algo que tal vez sucede en un punto muy especial, pero que impacta al planeta. Si a ustedes les gusta el cine y vieron Efecto Mariposa, sabrán a qué me refiero. Muchas de las cosas que ocurren en un espacio no solo ocurren, sino nos ocurren. Y la pandemia es el ejemplo mejor. Entonces nos damos cuenta que efectivamente compartimos este tipo de problemas. Tan es así que 147 países, y seguramente ustedes lo han escuchado, pero si no lo han escuchado, tendrían que incorporarlo a todos sus estudios, a todo el enfoque y también a sus tesis. Ojalá que hagan tesis, suspiramos porque hagan tesis los estudiantes. Y en este sentido, son los objetivos de desarrollo sostenible. Seguramente muchos de ustedes, como les digo, ya lo han escuchado, pero la invitación en esta plática, voy a compartirles un breve video y que ustedes empiecen a ver cuáles les competen de manera más directa por el tipo de estudio que están realizando. Entonces vamos a escuchar y vayan tomando nota porque precisamente ya en las preguntas vamos a hablar sobre este concepto.
Como ustedes ven, es una agenda amplia, diversa, transversal, que nos ocupa desde la parte climática, la parte física, hasta la parte humana y hasta emocional. Y además con el establecimiento de estos vínculos o estas alianzas que son tan necesarias. Cuando hablamos de la formación internacional y para qué, pues muchas veces las universidades lo ven y creo que esto es algo más que una estrategia para que las universidades se proyecten. Es una oportunidad de contribuir a la paz y a la solidaridad en el mundo. Si nosotros nos ponemos en los zapatos de los otros y entendemos, entonces podremos pensar en estos cambios. Pero además, de una manera consciente. Yo recuerdo que cuando era estudiante, lo que me distinguía de mis compañeros era un poco la visión de futuro. Yo sabía, tal vez no sabía lo que me iba a suceder, pero sí sabía claramente que yo quería hacer investigación y que esas investigaciones no quería que se quedaran en el librero, sino que pudieran aplicarse y ya les contaré un poquito más sobre esto. Entonces, la primera idea que nosotros estamos poniendo es que la internacionalización inicia por el reconocimiento de quiénes somos y todo lo que podemos ofrecer. De alguna manera, cuando nosotros nos internacionalizamos, nos compartimos con el mundo. Y al compartirnos con el mundo, yo lo decía ahora un poco en broma, hoy tengo una visita de Sonora y los que son de Sonora sabrán que mi desayuno de machaca con huevo fue toda una delicia. Esa fue mi inspiración para iniciar precisamente esta conferencia. Y luego, pensando ya en la parte del currículo, es decir, esta intención de los contenidos de cada uno de los estudios, nosotros empezamos a ver, bueno, ¿y por qué tenemos que incluir dimensiones internacionales en las propuestas curriculares? Y además, ¿eso qué es? Bueno, pues vamos a ver que en el currículo lo primero que buscamos es que haya contenidos y conocimientos disciplinares, pero con un enfoque internacional. Muchas veces los que hemos trabajado en las oficinas de internacionalización sabemos que aun cuando, por ejemplo, se estudia medicina, no es lo mismo estudiarla en Canadá con los modelos de Canadá que en México. Es decir, a veces tenemos diferencias grandes, por ejemplo, el que hasta el tercer semestre en Canadá o en Estados Unidos, en algunas universidades, las grandes cátedras son aquellas que se dan como conferencias y después es aprendizaje por problema a partir del cuarto semestre y que la competencia lingüística que se requiere para estar en estos semestres es muy grande. Entonces, desde ahí nosotros tenemos que ver si podemos o no podemos involucrar a nuestros estudiantes. Eso es algo que nosotros tenemos que ver. Los contenidos no solamente, porque muchas veces dicen, internacionalización es poner bibliografía en inglés y además poner algunos documentos de otros países. Es bueno, pero no es suficiente. Hay mucho más. Por ejemplo, propuestas curriculares y planes de estudio que estén alineados con otras instituciones para poder colaborar, para poder tener dobles grados, para poder tener intercambio, las estrategias de aprendizaje y pedagogías innovadoras, ya vamos a ver un poquito sobre eso, las famosas pedagogías emergentes, los que son de educación, las van a ver hasta el cansancio, porque justo ahora lo que se privilegia es el aprendizaje y que todos los proyectos tengan que ver con esta experiencia. Las competencias globales interculturales, duras y blandas, es decir, la parte técnica, pero también la parte de saber ser y saber estar en el perfil de los egresados, tiene que ver con la internacionalización.
y estrategias y modalidades de evaluación que consideren no solo lo que yo realizo, sino también qué tanto permea en mi forma de ser como un futuro empleado de una empresa. Fíjense que una de las cosas que más se evalúa, más que lo técnico, incluso más que el título, que eso lo voy a decir en voz baja porque luego no se van a querer titular, pero es también digo, estas capacidades, esta forma de presentarse, este liderazgo que evalúan las empresas. Incluso, aun cuando se encuentran en lugares hispanohablantes, mucho del trabajo de las empresas es en el idioma de la empresa donde surgió. Entonces hay que tenerlo muy presente y por supuesto una formación integral. Una formación integral que tenga que ver también con valores, con las personas, con cómo sentimos, cómo nos movemos, quiénes somos, porque además imagínense que muchas veces el privilegio para poder tener un trabajo es ser una persona confiable, honesta, de buen corazón y de buena cabeza. ¿A qué no se nos ocurría eso? Sin embargo, tenemos que tenerlo presente, por supuesto, para la formación de ciudadanos globales. Es decir, que cuando yo trabajo, puedo trabajar en cualquier parte del mundo. Cuando hablamos de esta precisamente alternativas y recursos, aquí tenemos una miscelánea de cosas que vamos aprendiendo y que seguramente sus profesores ya aplican en las clases, como las aulas espejo, como el aprendizaje activo, como el basado en investigación. Obviamente están hibridándose las salas, hay aulas invertidas, storytelling, e-learning, etcétera. Todo esto se traduce en el currículum y desde luego tiene una proyección internacional. Una de las tendencias más grandes en esta línea es el aprendizaje colaborativo internacional en línea, que por sus siglas se dice COIL, y precisamente en este COIL muchos profesores estamos trabajando y colaborando con otros colegas para poder compartir, primero, como instituciones, dos, como profesores y tres, entre alumnos. Y la verdad es que la experiencia es extraordinaria. Dentro de todo lo que estamos viviendo también, pues estamos dentro de la ciudadanía global pensando en que tenemos que estar basados tanto en la comunidad como en la persona. Es decir, este pensamiento de que me vaya bien a mí y no me importa qué le suceda al entorno, creo que es un pensamiento que no va más, y mucho menos con todas las necesidades que tenemos en el planeta. También plantea un modelo social y político respetuoso con la dignidad de todas las personas. Incluso hablan de modelos incluyentes. Y nosotros ahí tenemos que ser muy claros también que se refiere no solo a nosotros como lo vemos, sino respetando otras cosmovisiones. Cada ciudadano y ciudadana es consciente de su pertenencia a una comunidad local, pero también global. Es decir, sabemos sí efectivamente que somos mexicanos, que somos sonorenses, que somos morelenses, que somos de la Ciudad de México, de donde sea, pero también sabemos que nuestra identidad es planetaria y que lo que hagamos tiene que ser tan bueno para mi entorno como para el planeta. Se adquiere un compromiso activo en la construcción de un mundo más justo y más sostenible y contribuye a erradicar la injusticia y la pobreza. Creo que ustedes están muy claros que el mundo que les estamos dejando y vaya dejando, bueno, es una consecuencia, nos tocó vivirlo, no necesariamente los acomoda bien. Y sobre todo cuando dicen, bueno, pero ¿cómo que ya no va a haber pensiones? ¿Cómo que ya no nos van a dejar hacer? Entonces eso tiene cambios y por supuesto que ustedes tienen también el derecho no solo de responder a esto, sino de actuar proactivamente para ver cómo se soluciona. Cuando hablamos de esta internacionalización del currículo, igualmente tenemos que ver que es una transformación de las intenciones en acciones significativas, perdurables y con sentido de formación integral. Es decir, nada supera la experiencia. Y en esa parte, sea presencial o virtual, lo podemos vivir. Muchas veces dicen, bueno, es que yo, si no puedo, o hasta que termine la pandemia voy a empezar. No, no podemos empezar a vivir hasta que termine la pandemia. Vivimos hoy. Y en este currículum, muchos de los errores es pensar que se diseñan muchas veces experiencias sin considerar los intereses de contexto. Es decir, ¿a dónde vamos o dónde queremos llegar? Por supuesto, el aprendizaje de idiomas, pero un aprendizaje de idiomas que se basa en el libro de Hola, me llamo Juan, en lugar de ver cómo nosotros podemos interactuar con otros colegas y que los colegas sean nuestro libro vivo del aprendizaje.
plantear currículos sobresaturados y fragmentados, y muchas veces espero que estén ustedes voluntariamente en esta conferencia y que quieran aprender mucho, porque a veces venimos por los créditos extracurriculares o porque nos pongan una palomita o porque solo así nos dejan ir de viaje. Pero yo creo que esta participación activa nos permite saber que estamos en más allá, porque realmente queremos que nos permee, que nos contagien las ganas de hacer las cosas y por supuesto que dentro de las realidades planetarias pensemos que lo que hacemos es para todos y que dentro de todos vamos a ver que es más allá de generar estrategias pedagógicas. Existe toda una tendencia, de hecho, en la escuela de Harvard se habla sobre las grandes ideas, es decir, las ideas detonadoras de enseñanza y el aprendizaje basado en la indagación, es decir, basado en la pregunta, para incorporar las pedagogías, la educación que ayuda a los estudiantes a promover la conciencia planetaria y horizontes múltiples. Suena muy técnico. ¿Con qué se come eso? Bueno, pues vamos a hacer un ejercicio ahora. No cierren los ojos porque si no, no me van a ver, pero vamos a hacer una prueba y entonces ustedes piensen en estas respuestas a preguntas que tal vez no esperábamos que estuvieran en el seno de una universidad o de una conferencia formal. Primer pregunta. Cierra tus ojos. Estamos en el 2100. ¿Qué puedes ver? ¿Cuál es el panorama que nosotros estamos viendo en este 2100? ¿Cuántos años faltan para el 2100? Estamos en el 2021. ¿Qué estaría pasando en este futuro si no hacemos algo en este momento? Otra pregunta. Si puedes elegir algo que enseñar en todas las escuelas del mundo para despertar la conciencia planetaria, ¿qué sería? Tomen nota, porque les voy a preguntar después. Es decir, ¿qué piensan ustedes que se deba de enseñar más allá, mucho más allá de los contenidos? Porque eso es parte de lo que nosotros estamos conscientes en la vida. Otra pregunta detonadora sería, por ejemplo, para ti, ¿cuál es la característica principal que todos los seres humanos tienen en común? Buena pregunta. Todos, hasta los que tuvieron alguna lesión, todos los seres humanos. Son preguntas detonadoras que nos hacen crecer en este sentido. Y una última, nada más, para tener estas 4 que vamos a dialogar. Piensa que tienes la posibilidad de lanzar una iniciativa global para resolver el problema de la pobreza en el mundo. ¿Cuál sería tu iniciativa? Yo estoy segura que cada uno de ustedes, desde su formación, desde sus habilidades y sus competencias, van a contestar estas preguntas. Entonces, guárdenlas, por favor, porque vamos a retomarlas al final de la conferencia. Pero esto no solo se me ocurrió a mí en las preguntas detonadoras. A ustedes que les gusta tanto Facebook, existe una persona que se llama Cyril Bleuet y él habla precisamente de 20 preguntas para entender el mundo. Y va por el mundo y hace este tipo de preguntas. ¿Qué dice él? Que el objetivo es producir contenido audiovisual simple e inspirador. Efectivamente, él lo dice en sus palabras, yo lo digo en las mías. La educación es inspiracional. Si ustedes van a clases para aprender contenidos, se están perdiendo de un mundo maravilloso. Si no los inspiran, inspírense, porque precisamente esto es inspiracional. Y hay cosas que no se pueden entender solo leyendo libros. Por eso tienen que ir a la acción. Muchos de ustedes, hasta que terminan la carrera, pisan por primera vez una industria o empiezan a ver alguna experiencia viva para irse tal vez de mochila al hombro. Yo creo que esto es un punto que es una elección de cada uno, pero no la dejen, o por lo menos no dejen que se paralice por estos miedos o incertidumbres. La pandemia no es eterna, y entonces vamos a continuar. Hablamos de lo individual, los alumnos que se benefician por poder captar los aspectos esenciales de los sucesos o fenómenos que ocurren, de la sociedad y cómo esta parte de la energía, el cuidado, el ensuciarse las manos, el buscar alternativas, hace toda la diferencia. Yo tengo un amor profundo por mis estudiantes y como les digo, doy en todos los niveles. Y lo primero que hacemos es salir a campo. ¿Que no podemos salir a campo? No importa. Existe la gran ventana del planeta, que es precisamente la web. Entonces nosotros seguimos en para qué esta formación internacional y vamos viendo que hay razones académicas y personales,
Oportunidades económicas. Ahora dicen que es el nuevo empleo, espero que no lo quiten. Si no te encuentras trabajo, haz una maestría y si no encuentras trabajo, haz un doctorado. No lo hagan por eso, por favor, pero finalmente es algo que está sucediendo. Algunos quieren diversificar o profundizar sus conocimientos, es decir, yo hice, por ejemplo, un estudio en medicina y ahora quiero dedicarme a ingeniería biomédica. Y esas son las transversalidades que de repente pueden funcionar. Prestigio, renombre de ciertas instituciones o áreas del conocimiento donde también me quiero formar. Establecer contactos con sus raíces familiares. Ahora cada vez más vemos compatriotas que regresan, que van repatriados a sus diferentes países para establecer vínculo con sus raíces y por supuesto expandir horizontes culturales e interculturales. Cuando hablamos sobre eso, dicen que el acceso universal a la educación superior más que nunca se tiene que orientar a la justicia social, es decir, educación para todos, y ver que dentro de todo eso los famosísimos ODS nos permitan que si me va bien, nos vaya bien a todos. Cuando hablamos sobre eso, vemos algunas estadísticas y antes de pandemia decían que para el 2025 la demanda de educación superior iba a crecer de una manera enorme, de 1 millón, 1,5 millones, tal vez 2 millones a lo largo de los años, hasta 7,2 millones. Este dato creo que tenemos que revisarlo y también incluye que va a haber una mayor demanda de movilidad estudiantil. ¡Auch! Y nos duele. Y entonces queremos ver cómo hay servicios, transporte, alimentación. Y bueno, vamos a ver que dentro de esta OCDE nos empieza a decir todo lo que iba a suceder, todo lo que estábamos por vivir de manera creciente, sobre todo incluyendo investigadores, profesores, gestores, sin fronteras, y dentro de todo eso a los países de América Latina, de Costa Rica y demás, que son justo los que per cápita han tenido mayores niveles de estudio según la OCDE. Por ejemplo, dicen que 3 países de América Latina en el reporte de la OCDE del 2018 tenían los lugares más altos, y los más altos, el lugar 30 no es tan alto, pero bueno, dentro de los estudios. En este caso, por ejemplo, Costa Rica, pero sí, si nosotros lo vemos así, México tiene más de 100 millones de habitantes, Costa Rica tiene 4 millones de habitantes, entonces creo que ahí es donde nosotros tenemos que ver que hay diferencias. Pero finalmente empezamos a ver que todas estas estadísticas nos llevaban a la creciente necesidad de movilidad y de repente, ¿movilidad? ¿En qué mundo vive? ¿No se enteró de la pandemia? Sí, sí nos enteramos de la pandemia, pero tenemos que seguir adelante. Este enfrenón fue solo un pequeño enfrenón para continuar. Y en este continuar, sabemos que los fenómenos naturales como las inundaciones, terremotos, huracanes, pues son neutros, es decir, no ocurren para lastimar o fastidiar a nadie, son parte de la vida y no podemos decidir si ocurren, no ocurren, cómo van a funcionar, pero sí podemos tener influencia en la forma en que los vamos a enfrentar. Entonces, en ese sentido, nosotros no por eso vamos a dejar de desarrollar nuestras capacidades y nuestras habilidades y más que nunca. Es decir, todavía tenemos muchas necesidades que se tienen que cubrir a partir de esto. Necesitamos refuerzos, personas que puedan comprender los problemas planetarios y, por supuesto, actuar proactivamente. Dentro de todo esto, nosotros empezamos a ver que entonces el esfuerzo de las universidades por hacer la internacionalización se hace desde casa, desde las tutorías, desde la docencia, la formación integral, la flexibilidad curricular, la gestión de seguimiento y evaluación. De hecho, no, por tiempo no me puedo dedicar a cada uno de estos elementos, pero efectivamente hay una reconversión de lo que estamos haciendo. Por nuestros compañeros de viaje. Por los que se bajaron en el camino. Por los que nos enseñaron a recorrerlo. Por los que no van a dejar que nos paremos. Este viaje lo vamos a hacer juntos. Hasta que se despeje el horizonte. Por nosotros. Por ti. El tener en este momento vida y fuerza nos compromete a seguir adelante y entonces empezar a hacer esta parte. 大家好，
大家一定没想到今天这节课是用中文讲的吧？ ¿Te ha sonado chino? Lo que a ti te suena chino, a los alemanes, checos y croatas les suena a español. ¿Sabías que los estilos de comunicación, las maneras de afrontar los conflictos y la percepción del tiempo son muy diferentes según la cultura? Por ejemplo, a algunas personas les molesta que alguien sea muy directo en su comunicación. En cambio, a otras les frustra tener que leer entre líneas para entender el mensaje. Por eso es tan importante conocer los valores, creencias y comportamientos de tus interlocutores y contar con una serie de habilidades y actitudes que te permita trabajar en entornos multiculturales. En otras palabras, es necesario que potencies tu competencia intercultural. Esta competencia es hoy una de las más demandadas y es la clave para el éxito tanto en la internacionalización como de las relaciones en el nuevo mundo globalizado. Pero, ¿qué es la competencia intercultural? Es un conjunto de conocimientos, actitudes y habilidades imprescindibles para una interacción con personas de otras culturas de forma exitosa. En otras palabras, es todo lo que necesitas para ser más eficiente en el contexto intercultural. Son las actitudes más importantes que debes potenciar en un entorno diverso. Implica saber cómo gestionar tus emociones para conseguir el éxito en un entorno global y requiere conocer y dominar las habilidades clave que te ayudarán a construir buenas relaciones, ganar confianza, negociar con clientes, trabajar con compañeros de otros países para alcanzar tus objetivos personales y profesionales. Entonces, estamos viendo cada vez más que este perfil académico internacionalizado no solo tiene que ver con los contenidos, tiene que ver con la conciencia, con las competencias, tiene que ver también con los saberes y las personas que se conjugan para hacer un espíritu universitario solidario y con vocación de servicio. Cuando nosotros hablamos sobre esta internacionalización y para qué, nos damos cuenta que tenemos que fortalecer nuestros programas, que apuntalar las investigaciones y también promover los grupos de investigación y mucho más. ¿Por qué hablo tanto de la investigación? No solo porque soy investigadora, sino porque nos damos cuenta que en el hacer está el aprender. Y por eso nosotros empezamos a ver que a través del intercambio se involucran no solo los participantes, sino también a nuestros familiares, amigos y la gente que está involucrada aquí. Es oportunidad de valorar, de transformar, de buscar esta dimensión intercultural en todo lo que hagamos. Y finalmente procurar el intercambio de ideas que se promueven con comprensión de modelos educativos, sistemas académicos, de gestión y demás. Dentro de la movilidad nos damos cuenta que existe una gran cantidad de acciones que se deben de realizar como institución y que precisamente, y estoy segura porque conozco también cómo trabajan en el ITSON, están viendo todas las posibilidades para desarrollar estas famosas competencias dentro del currículum internacionalizado. Y cuando nosotros vemos que este enfoque integral tiene que ver con el desarrollo, vamos a ver una lista larga de estas competencias que nosotros podemos desarrollar precisamente para poder ser cada vez más ciudadanos globales, ciudadanos que al momento de egresar encuentren por sus capacidades y por sus valores un nicho de desarrollo lo suficientemente claro, con componentes cognitivos, con componentes conductuales, pero también con componentes emocionales. Todas las international TICs, es decir, las tecnologías para la internacionalización, nos permitirán estos modelos tanto de una forma virtual, mixta o directamente in situ para poder trabajar. Y dentro de este desafío empezamos a ver que insistimos en la internacionalización porque el planeta los necesita, porque todo lo que estamos viendo aquí tiene que ver con esta necesidad de cambiar. Y ahora sí, vamos a dar paso a las reflexiones finales. Después de
sabiendo ya lo que implica actualizar nuestro currículum, entonces lo que estaremos haciendo precisamente es desarrollarnos con conciencia, saber lo que estamos incluyendo y saber sobre todo cuál es la huella digital que estamos dejando en el mundo. Jóvenes, el mundo es de ustedes en este momento. Viene un pase de estafeta importante. Tomen buenas decisiones y aquellos que estén comprometidos con su planeta, con la idea de poder colaborar, háganlo de una vez e involúcrense, júntense con los profesores, con los colegas, con los amigos que les van a permitir vivir estas experiencias y ya sea virtual o presencialmente, vean con mucho cuidado su perfil. Recuerden que todo lo que ustedes suben a la red deja un mensaje. Espero que sea el mejor mensaje posible después de esta pequeña charla. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Juárez, por esta exposición, sin duda con gran información, muy útil para los estudiantes. Abrimos entonces el espacio para preguntas de los asistentes. Por favor, si pueden usar el chat para incluir sus preguntas. No sé si ya hayas identificado alguna, Ana Lucía, por ahí. O alguien que quisiera tomar el micrófono y hacer la pregunta abiertamente. No, aún no hay. Bueno, mientras se animan nuestros participantes. ¿Quién levantó la mano? Narciso Ortiz. Hola, muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos perfectamente. Adelante. Bien, yo soy estudiante de la Universidad Tecnológica de El Salvador, estoy estudiando y soy estudiante ya egresada de la universidad. De igual manera estoy en la licenciatura en psicología y algo que me llamó la atención que la licenciada Norma dijo acerca de la exploración de campo. Nosotros tenemos que ver, por ejemplo, el área de psicología estudia mucho lo que es el campo, mira lo que es la realidad salvadoreña y como dicen, no es lo mismo verlo planteado desde un libro o desde una clase impartida hasta que nosotros mismos vemos realmente cómo es la realidad. Entonces, yo quería compartir acerca de que nosotros, por ejemplo, trabajamos incluso a veces con comunidades, centros educativos, organizaciones, ya sean de mujeres, para niños, o hospitales incluso donde se miran niños con enfermedades, jóvenes con enfermedades y así sucesivamente. Yo podría alargar la lista, pero ver definido y ver cómo es la realidad y ver cómo a lo que nos vamos a enfrentar ya siendo unos profesionales y que al mismo tiempo decir, wow, eso es lo que yo estoy esperando yo para mi futuro o eso es lo que realmente quiero yo que mis hijos tengan en un futuro o ver que los que vayan detrás de mí vayan recibiendo todo esto. Entonces, al aplicarlo así a una normativa pues global, es importante, sí, como ella decía, el poderlo internacionalizar. ¿Por qué? Porque hoy en día, por ejemplo, aquí en El Salvador, si usted no tiene más de una licenciatura, lo que es un posgrado, una maestría, un doctorado, usted no puede tener un empleo. Si usted no tiene la experiencia, por ejemplo, de 1 año, 2 años en un trabajo cuando usted va a aplicar, usted no le funciona o no le sirve simplemente a la empresa. Entonces, por ejemplo, yo he tenido la bendición de que he podido estar en diferentes cursos en los cuales yo pude aprender nuevas cosas, o sea, alargar un poquito más para mi currículum y por lo cual, gracias a Dios, me ha valido un poco más para yo poder encontrar, por ejemplo, un empleo, aplicar para un empleo, quedar o formar parte de una empresa. Pero de igual manera, como dice, todo lo que uno aprende, todo lo que uno adquiere, todo el conocimiento que uno está teniendo a raíz de lo que uno va estudiando, de lo que uno va aprendiendo, incluso aprender de otras carreras, porque psicología trabaja con muchas carreras. Entonces, aquí podemos ver de que lo global siempre va a ser algo primordial, algo muy conceptual, algo muy que siempre va a tener como a la marcha, el decir, ok, si yo quiero aprender inglés, ok, yo puedo incluso estudiar una licenciatura en inglés, yo quiero computación, puedo aprender más de computación. Entonces, la pandemia sí vino a como a tener
dificultad para ciertas personas, porque no todos tenemos como la posibilidad de tener internet, por ejemplo, en casa, pero aún así no nos detuvo. Hemos seguido luchando, avanzando, viendo cómo quizás por paquetes de internet que a mí, aunque sea a mi teléfono, yo me iba a conectar a mi clase. O sea, nunca nos detuvo. Y algo que sí creo que sí nos define como a nosotros como salvadoreños es que nunca nos damos por vencidos y siempre luchamos. De igual manera, yo he visto a muchas personas de muchos países que a pesar de que la pandemia, que la economía, que las enfermedades, todo, ha salido adelante y son grandes líderes, grandes profesionales. Y de igual manera yo quiero invitar a que nunca nos detengamos, a pesar de las adversidades que la vida nos venga a presentar, todos los golpes que nos pueda dar, seguir adelante, porque es tan lindo saber de que llegamos a un tipo de formación por el cual hemos luchado durante mucho tiempo, durante mucho esfuerzo que hemos puesto, y vamos a llegar a ser grandes personas. Y yo sé que si entre todos pensáramos, creo que de la misma manera, de unir más fuerzas y no más vernos como, ay, es que esta carrera no sirve, esta carrera no sé qué, yo creo que ahí sería como que vamos a globalizar de una mejor manera nuestro mundo, y de igual manera podríamos trabajar de la mano hasta con otros países para que tanto como mexicanos, salvadoreños, colombianos, costarricenses, lo que sea, si pudiéramos unir fuerzas, si trabajáramos de la mano, no viendo las diferencias que tuviéramos, yo creo que tanto como los países, el mundo, toda Latinoamérica, alrededor de todo el mundo, fuera algo mejor y tuviéramos mejores oportunidades tanto para estudiar, para trabajar, para ayudar, y asimismo dejarle a las personas que vienen atrás de nosotros o incluso a las que vienen por un futuro, nuestros hijos y todos nuestros descendientes, pues tuvieran algo mejor. Así que solamente, y fue un gusto haber escuchado un poco acerca de la globalización de nuestro currículum, y espero yo poder pues seguir escuchando más acerca de esto. Feliz tarde. Muchas gracias, Tarsis. Qué importante todo lo que mencionas, pero sobre todo lo que subrayo es esa pasión con la que hablas. Efectivamente, aquí en México decimos que para uno que madruga hay uno que no se acuesta. Es decir, hay uno que ni siquiera se puso la pijama porque está precisamente buscando y luchando y preparándose. Hablando de las competencias, por eso yo hablo mucho de las actitudes, de los valores, de los pensamientos, porque, por ejemplo, aprender idiomas no son para colección, no es para poder poner una palomita. Es bueno saber decir las cosas, pero es mejor tener algo que decir, tener un mensaje y poder convertirse como profesionistas en estos voceros de todo lo que ya hemos mencionado. Entonces me encanta escuchar esto. Efectivamente, las desigualdades, las brechas todavía existen para los que tienen o no tienen internet, para los que pueden estudiar y pueden acceder a una universidad y los que no. Es decir, todavía estamos mucho en esa parte. Sin embargo, les comparto que cuando yo era estudiante, después de que terminé y justo al momento de hacer mi tesis, se me ocurrió ir nada más para empezar. Era un programa de radio que estaba lanzando para enseñanza de la lectoescritura, y para no hacerles el cuento largo, terminé viviendo 2 años en una comunidad otomí y yo me hubiera podido quedar ahí. Es decir, aprendí a que se me quitara el almidón, a que reventara la burbuja y que efectivamente pudiera sentir en carne propia lo que la gente siente. Por eso es tan importante vivirlo. Si ustedes precisamente en el momento de estar haciendo el postdoc, yo estaba en un centro en Colombia, en Uniminuto, precisamente en la universidad, que es un parque científico de innovación social. Y eso me reventó la cabeza. Dije, ¿qué es eso de innovación social? Pues es todo lo que produce la universidad, pero para beneficio de la sociedad. Y eso verdaderamente me encanta, porque cada una de las cosas que nosotros podemos hacer, simplemente esta charla, el poder compartir estas ideas, nos hacen generar proyectos geniales. Y en algún momento no lo sabemos porque así ha pasado. De repente estamos dialogando en este momento y a lo mejor en 6 meses, en 1 año, en 2 años nos encontramos en alguna parte del planeta haciendo un proyecto juntos. Así es de chiquito el mundo y así es de emocionante cuando nosotros empezamos a encontrarnos. Déjenme decirles que ya cumplimos 10 años de este diplomado en internacionalización de la educación superior y tengo alumnos de todo el planeta. Y de repente llegamos a alguna reunión internacional y se me planta una persona emocionada como si fuera mi hermana del alma, y efectivamente es alguno de mis exalumnos, es alguno de mis, y nos abrazamos como si nos hubiéramos conocido toda la vida, porque de hecho nos conocemos.
Entonces, no desdeñen, por favor, las tecnologías. Al contrario, denle sentido, porque esta parte de la internacionalización, las internacionatics y todo lo que estamos haciendo puede tener el sentido o puede tener simplemente el, oh, ya terminó la conferencia, qué bueno, bye. Pero yo creo que muchas de las cosas que podemos hacer nos transforman y nos dejan funcionando. A ver, ¿alguno de ustedes podría contestarme de las preguntas que hice? ¿Qué es lo que pensaron? Es decir, no hay respuesta buena o mala, sino qué fue lo que pensaron ustedes cuando de repente les dijeron, si estamos en el 2100, ¿qué ves? O si fueras un líder, un gran líder, y pudieras establecer una nueva política para abatir la pobreza, ¿cómo le harías? Eso nos hace funcionar, como si nos hace funcionar la ardilla. Y de repente empezamos a decir, no me había preguntado, pero buena pregunta, porque yo estoy estudiando ingeniería. ¿Qué podría hacer? Yo estoy estudiando turismo. ¿Qué puedo hacer? Por ejemplo, ahora nosotros tenemos nada más como ejemplo un seminario itinerante internacional de turismo, que si quieren se los puedo compartir porque es maravilloso. Y si usted no puede ir a la conferencia va usted. Como no tenemos horarios más o menos comunes con todas las clases, yo doy una clase ahora que se llama Mundo Contemporáneo en Turismo, entonces empezamos con todas las colegas internacionales a hacer estos seminarios grabados y entonces los chicos, por ejemplo, la primer ponente habló sobre turismo incluyente en Costa Rica. Y en este turismo incluyente, cómo se generan sillas, transportadores y demás para que la gente que tiene alguna lesión temporal o permanente pueda visitar los diferentes lugares turísticos. Sí, es de turismo, pero necesitamos un ingeniero. Y también necesitamos gente que esté preparada en medicina. Y también necesitamos gente que tenga que ver con nutrición, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo les hablé de los ODS, es más que la parte técnica. Es cuáles son estos ejes transversales que me hacen construir, pensar e inventar aquello que todavía no existe, pero que se necesita urgentemente. Ese sería el reto. Esas son las grandes ideas. Eso es el poder establecer los vínculos para que nuestro conocimiento se genere. Y entonces yo ya no les voy a pedir un trabajo en la escuela que sea por kilo y que hagan copy-paste famoso, sino que generemos proyectos que sí vamos a llevar al campo y que podemos desarrollar. Aquí la maestra Mónica pudo visitar uno de mis proyectos en el Bosque de los Hongos Azules, con mujeres de Ináhuac, indígenas, que desarrollaron un parque ecoturístico, pero además con ecotecnias. Entonces, involucraron a biólogos, involucraron a arquitectos, etc. Entonces, si ustedes lo ven en esa dimensión, dicen, qué maravilla que estoy estudiando. Qué bonito que voy a poder saber hacer todas esas cosas que tienen el sentido de realidad. Por eso, a veces me gusta más la sesión de preguntas que la sesión de exposición, pero tenemos que sentar una base porque estas son las ideas que se empiezan a intercambiar. ¿Qué me pueden compartir ustedes, chicos? Aquí, Norman, disculpa, tenemos una pregunta de Noé. Dice, ¿cómo hacer válido un título en otro país? Eso tiene que ver con la certificación y la homologación y con el apostillamiento y todas esas cosas técnicas que se tienen que hacer. Algunas carreras, dependiendo del país, tienen políticas para poderlo hacer válido o no. Es decir, algunas te dan como prerequisito, algunas te aceptan directamente y otras te dan como prerequisito que hagas como estudios o que tengas que complementar algo, sobre todo, por ejemplo, para las carreras médicas y demás. Sin embargo, cada vez más, y precisamente por eso tenemos programas, sobre todo la Unión Europea ha avanzado mucho en eso, donde se dan los dobles o triples títulos y los reconocimientos, y entonces se va rompiendo frontera. Independientemente de las líneas, no sé, en este caso, Noé, le llamaba, que preguntaba, la pregunta sería más bien, ¿qué estás estudiando y qué país te interesa? Y bueno, lo que tendrías que hacer es una serie de requisitos que te piden. Pero yo voy todavía mucho más allá. Es decir, esa es la parte técnica, esa es la parte administrativa. Pero entonces yo diría, ¿tú qué estás haciendo que te venda en otros países? Que realmente se peleen por tenerte allá, por tus ideas, por tus conceptos, por el tipo de proyectos, porque además mucho inicia en tu país y después viene en los proyectos esta movilidad. Quiero compartirles el caso de chicos que de repente llegan a pedir trabajo a una empresa. Pensemos, por
por ejemplo, en Procter & Gamble. Y entonces, lo primero que les preguntan no es cómo está tu título y qué estudiaste y demás. Empiezan a ver cuáles son sus valores, pero también son absolutamente entrevistados en inglés. Y entonces empieza la competencia para saber cómo se hace. Pero tienen que ver si es líder, tienen que ver si puede cohesionar grupos, si conoce, es decir, cada vez más estas habilidades son tomadas en cuenta. Entonces, muchos me dicen, pero ¿cómo hago para irme? La pregunta para mí sería, ¿qué ofreces? Porque después viene de manera natural. Es decir, te piden porque lo necesitan. Y en el caso para los que están de fuera y quieren trabajar aquí en México, porque también es otra de las preguntas que aquí tenemos en el chat. Sería muy similar la respuesta. Es decir, también aquí en México, yo creo que nosotros tenemos una política un poco más abierta, porque de hecho incluso, bueno, no sé qué va a pasar ahora post pandemia, pero hasta los estudios de posgrado becan a los estudiantes extranjeros. Es decir, si son las PNPC, los posgrados nacionales de calidad, se le puede dar tanto a un nacional como a un internacional una beca para que haga los estudios. Lo mismo, ¿a qué empresa vienes? ¿Qué ofreces? Y si la empresa que te está ofreciendo el trabajo te da este permiso de trabajo, es decir, gestiona tu permiso de trabajo, puedes venir a trabajar. Yo creo que nosotros somos un país que tiene políticas bastante amplias, pero también tiene muchas exigencias. Perdón por el dicho, pero creo que lo explica bien. Dicen que aquí el más chimuelo masca clavo. Somos muchos millones. Y efectivamente, así como Tarcís nos decía, es que en El Salvador no vale tener una carrera, pues aquí también tenemos que hablar varios idiomas, tenemos que tener posgrados, pero además tenemos que tener habilidades y competencias muy claras que nos distingan de los demás. Es decir, muchas veces nosotros vemos gente que independientemente del estudio que hizo, ha desarrollado capacidades técnicas o capacidades para desarrollo científico que decimos lo queremos en nuestro equipo. Entonces ahí es donde, válgame, no sé si vale la pena, pero tendríamos que ser cognitivamente sexys. Es decir, que realmente seamos atractivos con lo que sabemos. Muchas gracias. Y Edu nos pregunta desde El Salvador, ¿en la actualidad en México hay accesibilidad para ver el capital humano de otros países? No sé si entiendo bien, si conocemos el capital humano o cómo es eso. Edu, no sé si puede abrir su micrófono y a lo mejor comentarnos. Hola, buenas tardes. Bueno, les saludo desde El Salvador y la pregunta iba exactamente a lo que había contestado anteriormente en cuanto a qué es lo que ofrece una persona para ser atractivo a una empresa y ya sea en el país que esté, y usted lo comentaba anteriormente, ¿cuál es el plus que tenemos? Solamente. Y ya recuperando el perfil, yo creo que se les queda de tarea. Muchos, por curiosidad, ni siquiera por saber de qué se trata, ya se metieron al link, ya se metieron a poner, fíjense lo que ponen. Pónganse sexys en su presentación. Hay algo que se llama huella digital y no se refiere a la del dedo, sino lo que nosotros nos estamos dando a conocer a través de los recursos virtuales. Fíjense que cada vez más me sucede. Antes de empezar una clase, yo llego y ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Vamos a empezar la clase, les voy a decir, no se preocupe, ya la googleamos. O sea, ya sabemos quién es, ya sabemos qué escribió, ya leímos varios de sus artículos. Qué maravilla y qué bueno que tengas positiva reputación. Pero también me hubieran visto si yo hubiera estado bailando en un table dance o si hubiera estado lanzándome en parapente y me hubiera matado a 3 cristianos. Es decir, todo eso se sabe y eso es lo que tenemos que tener nosotros cuidado. Y va más allá de poner una boquita de pato y vernos muy bonitos y demás, sino de todo lo que nosotros podemos proyectar. Esta vida es fantástica y todo lo que podemos hacer tiene que ver con esa combinación de elementos que nos permite vivir y así con mayúscula. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo, más ustedes que están completos, jóvenes y demás, nosotros ya, yo no digo que voy de salida porque todavía voy a dar lata un buen rato, precisamente porque hemos tomado esa potestad de saber que el planeta nos pertenece, que nos movemos por todo el planeta y que las aventuras de la vida nos han llevado a hacerlo. Yo soy una convencida de los movimientos migratorios y también de las situaciones de intercambio cultural,
Y eso me ha llevado y me ha pateado y me ha permitido vivir, estudiar y trabajar, pues ya que están tan preocupados. Pues la última cuenta fue más de 3 meses en más de 43 países. Entonces, ¿qué más quieren ustedes? Es decir, y eso que en mi época no existía, entonces pues la suya sí existe, pues muévanse, háganlo. Por ahí estábamos, muchas gracias Norma, por ahí teníamos una pregunta de Ernesto Castillo, que quería hacer una pregunta, si puedes hacerlo Ernesto. Adelante. Buenas tardes. Desde que entré a Itson, he tenido una meta, que es el poder laborar en otro país. Entrando en las opciones que tenía, me quedé pensando, bueno, desde pequeño he aprendido inglés, creo que tengo un buen idioma, pero ¿será suficiente? Ahora todo el mundo, o bueno, la mayoría del mundo sabe que tiene que ser bilingüe para poder tener una voz. Y pasando el tiempo, eso ha sido cada vez, bueno, ha habido cada vez un mayor número de personas que han aprendido inglés. Entonces llega un punto en donde sientes que no es suficiente ya, donde necesitas aprender otros idiomas para poder abrir más tu panorama de entendimiento. Entonces me di a la tarea de buscar un idioma, un tercer idioma que aprender. Y encontré el alemán, el francés, italiano, ruso. Y por un momento estoy aprendiendo italiano. Entonces aquí va la pregunta. ¿Realmente qué tan necesario es aprender otro idioma si quieres hacer valer tu voz? Ok, Ernesto, ¿qué estudias? Ingeniería industrial y de sistemas. Estás hecho. Es decir, otra vez repito, lo dije muy rápido, pero creo que esto responde a lo que tú dices. Es bueno saber decir, pero es mejor tener algo que decir. Si tú me contactaras como asesora, a ver, dígame usted cómo le hago porque ya voy a egresar y me interesa desarrollarme en otro idioma. Y además yo estoy estudiando ingeniería industrial. Digo, muy bien. ¿Dónde te ves trabajando para empezar? Es decir, aún sin conseguir el trabajo, ¿dónde te miras tú? No en el 2100, ¿dónde te miras en los próximos 2, 3 años trabajando? Y ve por ello. Es decir, yo soy ingeniero, estoy aprendiendo italiano. No necesariamente es el espacio para que tú puedas desarrollar tus capacidades ingenieriles. Yo te diría, ya hablas inglés, vete al DAD y vete por los programas donde te aceptan con inglés y todavía te pagan para que aprendas el alemán. Y entonces, no, pero es muy difícil. No, ya cuando vives ahí, solito se da. Es decir, tienes que empezar a ver de manera más estratégica. Yo te voy a decir, y los voy a compartir rapidísimo, un cachito de mi historia. Yo hablo 7 idiomas. ¿Por qué hablas 7 idiomas? Pues porque por allá me llevó la vida. Es decir, cuando yo era pequeña, viví en Estados Unidos, después estudié en Francia, etcétera, etcétera, hasta llegar al alemán y luego llegué al suizo alemán porque mi suegra hablaba nada más dialecto suizo-alemán. ¿Para qué se tiene un idioma? Para que te sirva, no para coleccionarlo. Entonces, Ernesto, tú más bien tienes que empezar a ver dónde te ves trabajando, qué país es como más fuerte, es potencia para lo que tú estás viendo y moverte para allá, sea para trabajar y estudiar o solo estudiar. Y a partir de ahí, ver cuáles son las marcas de las posibilidades. Por ejemplo, el DAD tiene muchas becas para ingeniería y entonces sería una opción para ti. ¿Qué otro lugar? Bueno, Estados Unidos. Sí, pero es muy competido. Sí, pero tú eres un ingeniero. ¿Dónde se está desarrollando esa parte? Es decir, a partir de este momento, ustedes llevan ya en el equipaje una formación. No es de gratis que estudiamos lo que estudiamos. Y hay algunas áreas, Mónica no me va a dejar mentir, lo sabrá, que existen más becas por el tipo de área, porque se necesita tal vez más en el planeta. ¡Ay, pero no es justo! Bueno, esto va un poquito más allá de lo justo del injusto. Pero imagínate, por ejemplo, yo estoy en la Facultad de Arquitectura. No soy arquitecto. Sin embargo, se requiere de mi formación para empezar a desarrollar arquitectura y tecnología. Cuando yo estudié la carrera, yo estudié inicialmente ciencias de la comunicación, absolutamente nada era digital, nada. Escribíamos en máquina de escribir y las redacciones, ahora es absolutamente todo digital. ¿Qué pasó?
que aprendes para toda la vida y que no le puedes soltar la línea, que tienes que seguir adelante y tienes que seguir estudiando y haciendo. Yo tengo un hijo que a sus 25 años, esos idiomas que me llevó a mí a aprenderlos, él los habla ya. Lo que aprendió es mecatrónico y está aprendiendo, bueno, ya no está aprendiendo, ya tiene los idiomas, pero entre ellos chino. A mí no se me hubiera ocurrido estudiar chino, pero para la carrera que él llevaba, sí. Entonces, la respuesta está ahí. Es bueno tener, por cultura general, una colección de idiomas, pero mejor ten esta colección de idiomas útiles para lo que estás realizando. Yo creo que esa es la línea. Bueno, estamos en tiempo, pero no sé si pudieran regalarnos unos minutos más. Tenemos 2 preguntas. ¿Sí? Hay una muy interesante que dice, ¿existen riesgos u obstáculos al momento de internacionalizar el currículo? Riesgos u obstáculos. Si me lo preguntan así, todo es una oportunidad y un riesgo, pero veo más riesgos en no internacionalizar, porque precisamente todas las guerras, todos los muros que quieren construir, todas las cuestiones que pasan en contra del planeta, tienen que ver por una ceguera internacional. Entonces, no veo que haya riesgos. Obstáculos, más bien que obstáculos, para mí esa palabra no existe. A mí me gusta que me digan que no. Más bien voy buscando retos. Es decir, hay condiciones, ya dijimos que es un proceso y que hay muchas cosas que tenemos que salvar. Voy a decir una barbaridad y me va a regañar ahora Mónica después de la conferencia, pero en la cuestión de la internacionalización, el menor problema es el dinero. Y se los digo por experiencia, es decir, en donde nos ubiquemos, vamos encontrando recursos si realmente nosotros tenemos esas capacidades que nos buscan, que son deseables. Yo les puedo compartir que en el último semestre, después de pandemia, ya no tomé un solo avión, pero viajé para dar 40 conferencias virtuales a los países más disímiles que se puedan imaginar. Entonces, qué maravilla que lo podemos hacer, pero no estemos esperando a que nos llegue la fortuna, a que nos ganemos la lotería. Yo creo que nosotros tenemos que tomar el control y tenemos que seguir adelante. Y suena muy fácil, van a decir, bueno, ella ya está viejita, ya lo sabe. No, créanme que nos rasuramos a pedradas, que no nos regalaron las cosas, pero que hubo una decisión muy clara. El no ya lo teníamos y buscamos todas las posibilidades de sí. Joel Bojorquez le quisiera responder a la pregunta sobre cómo nos visualizamos en 2100. Joel, adelante. Venga. Creo que Joel tiene un poquito de problema con su audio. Sí, Joel, ¿nos escuchas? ¿Qué tal, doctora? Un gusto. Hola, ¿qué tal, Joel? ¿Escucha? Se corta un poquito, pero a ver, vamos a ver. ¿Sí me oye? De Eaton. Sí, soy de Eaton, de acá del Campus Obregón, de la carrera de Ingeniería en Biosistemas. Me pareció que esa pregunta es una pregunta clave para el desarrollo del país, del mundo totalmente a raíz de esta pandemia que nos vino a dar un golpe de 360 grados en todos los tipos de sistemas de producción y en todas las áreas comerciales que pueda haber. Hoy en día las necesidades mundiales que hay van en aumento. Entonces, a lo mejor para nosotros los jóvenes, el desarrollo de la actualidad a los 100 años va a ser la clave para poder sacar adelante esto. El internacionalizarnos, el currículum y nuestras capacidades que tenemos como lo que hemos aprendido, lo que aprendimos a lo largo de nuestra vida estudiantil, va a ser el modo de aprender de los sistemas de trabajo que hay en diferentes países, como dijo usted, y es importantísimo, que viajó después de 40 países que a lo mejor ni sabíamos o ustedes no tenían ni idea de que existían. Entonces, cada país, cada ciudad, cada lugar, pueblo, lo que sea, tiene sus sistemas de trabajar diferentes y a lo mejor son muy buenos, nomás que no tenemos
o no hay el alcance de poder distribuir ese conocimiento a los demás, ¿no? Que se puedan aprovechar. Entonces, a mí en lo personal, por eso me pareció muy importante esta conferencia, porque dije, a lo mejor ahí está el punto clave para poder desarrollar, o sea, poder impartir el conocimiento que tenemos cada uno, por ejemplo, los estudiantes, o sea, de lo que hemos aprendido conforme va avanzando, para poder globalizar o poder aumentar y poder sacar de este hoyo negro en el que estamos todo el país, todo el mundo, a raíz de la pandemia, y poder sacar adelante. Yo pienso que el hacernos esa pregunta va a ser muy importante para poder desarrollarnos, para poder aprender y para poder pensar sobre todo en cómo vamos a solucionar este problema. Y qué mejor que internacionalizándonos, buscando alternativas en otras partes para poder impartir el conocimiento que nosotros traemos, el que nos enseñaron nuestros maestros, y sobre todo aprender de los demás lugares donde podemos trabajar, laborar, para poder sacar a lo que voy, sacar esto adelante. Por ejemplo, y para finalizar, que tenemos poco tiempo, mi carrera es más en agronomía. Entonces, las necesidades alimentarias que tiene cada país o en específico cada empresa, etcétera, van a un aumento. Entonces, tenemos que buscar alternativas para que todo va reflejado de la manera económica, en que todos vayamos mejorando y sobre todo ganando, se puede decir, y sobre todo cumpliendo con las necesidades de la población, de la gente y de nosotros mismos. Claro. Muchísimas gracias. Al contrario, Joel, muchas gracias. El escucharlos a ustedes, lo que dice Tarsis, lo que dice Ernesto, lo que dice Joel, lo que han manifestado en sus preguntas, precisamente eso es lo que queremos provocar. Es decir, veo con preocupación, pero eso es que ha existido toda la vida, es decir, desde los griegos existía. Hay gente que quiere con el menor esfuerzo ganar cosas y hay gente que está dispuesta a dar. Yo siempre he dicho que el dar tal vez debería de estar prohibido. Y debería estar prohibido porque cuando uno da, uno se siente tan bien. La verdad es que nosotros tenemos que buscar cómo dar, cómo movernos y con nuestra inteligencia poder cambiar realidades. No como si me vuelvo influencer y ya soy coach de vida a mis 20 años, puedo ganar mucho dinero y viajar por todas partes. No, yo creo que esto es mucho más, es un privilegio que nos funcione el cerebro y como les dije, para uno que madruga hay uno que no durmió. Entonces, si ustedes dicen, es que yo hablo, por ejemplo, les acabo de decir, hablo 7 idiomas, sí, pero conozco gente que habla 9, 10, 15, lo que sea. Es decir, desde ahí no es una competencia. La competencia, y eso es lo bonito, yo soy psicóloga cognitiva también, y de repente decimos, la competencia es con nosotros. Preocuparnos por cada día ser un poquito mejores. Y me encanta el área donde estás también, Joel, porque creo que hay 3 cosas, si ustedes se meten a estos objetivos de desarrollo sustentable, hay 3 puntos básicos sin los que no podemos continuar y no llevamos a llegar al 2100. Energía, alimentación y agua. Pero no solo le compete a la gente de agronomía, le compete a todos nosotros en nuestras áreas. Desde el punto de vista humanístico, social, técnico, bioético, ingenieril, etcétera. Entonces, qué maravilla. La verdad es que ya me hicieron el día. Es un privilegio. Por eso les digo que realmente más bien yo les tendría que ver cómo les pago porque es un aprendizaje maravilloso, pero además es muy emocionante. Yo sé también que de repente como profesores nos volvemos muy intensos. Yo termino casi cayéndome de la silla cada vez que doy clases, pero es una belleza escuchar gente que tiene ganas de vivir. Cuando ustedes están con la cámara apagada, con cara de pachorra, sin querer, les juro que no se van a internacionalizar o va a ser internacionalización de banqueta, pero creo que ustedes van para más. Y si están aquí, es por algo. Muchas gracias, Norma. Una última pregunta que creo que es la que más se repite. La han hecho de diferentes maneras, pero todo tiene que ver con el currículum vitae de cada persona. Ellos comentan, si no tengo experiencia, ¿qué es lo que debo de incluir en el currículo? Si ya sé la importancia de internacionalizar el currículo, ¿cómo puedo hacerlo desde ya? ¿Y qué es lo que yo le puedo ofrecer a la empresa? ¿O qué es lo que tengo que incluir en ese currículo para que pueda ser aceptado en la empresa? Fantástica pregunta. En primera, el movimiento se demuestra andando. Es decir, no sé en qué semestres van, pero
yo creo que ustedes tienen que provocar las situaciones para poder vivir. Es decir, si yo no tengo mucho contacto con empresas y no me da tiempo, por lo menos me tengo que enterar qué es lo que está haciendo la empresa y qué es lo que demanda. Los perfiles, las demandas y demás existen. Ya no me dio mucho tiempo para darle, a mí me encantaría seguir aquí 2, 3 horas, porque hablan precisamente sobre fábrica de internacionalización. Es decir, las empresas también tienen un perfil internacional y tienen condiciones para internacionalizarse. Pregúntense, métanse a esa página de fábrica de empresas y van a ver qué es lo que tiene que hacer la empresa para internacionalizarse y ustedes pregúntense si pueden contribuir con su formación a eso. La otra cuestión, efectivamente, es que cuando hagan su currículum internacionalizado, les van a preguntar, es decir, para una estudiante de Itson que se graduó con mención honorífica, estrellita y promedio de 10, hay un estudiante de Itson que se graduó con mención honorífica, estrellita, promedio de 10 y habla 3 idiomas. Pero hay otro que además con estrellita y además tiene práctica internacional. Entonces, vayan cuidando su currículum. De repente dicen, no, hombre, con que yo vaya pasando mis calificaciones, y de repente te das cuenta que tienes un promedio para el perro. Entonces, no lo dejen, por favor. Estudien con intención. Y no nada más me refiero a las calificaciones, porque no solo son los de 10, estoy exagerando, sino aquel que reúne todas esas competencias o características para decir, este es un profesional integral. Muchas veces les preguntan, por ejemplo, ¿haces deporte? Y nosotros lo único que hacemos de deporte es abrir y cerrar la puerta, ¿no? Entonces ya desde ahí tenemos que ver qué tan disciplinado eres. Por ejemplo, esa sería otra conferencia, pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo, ahora con los millennials famosos que me hacen sacar chispas, es que es normal que nos cambiemos de trabajo y que sí es normal, pero fíjate en tu currículum también. Si yo soy un empleador y veo que cada 15 días cambias de trabajo, no te quiero. ¿Por qué? Porque voy a invertir en ti, en tu formación y te me vas a ir a los 15 días. Por lo menos hay un promedio entre 2 y 3 años y además que demuestres qué es lo que estás aprendiendo y por qué estás cambiando de trabajo. Es decir, el cambio de trabajo es para aprender algo más y complementar tu perfil. Entonces, fíjense cuántas cosas son importantes para eso y sí, efectivamente, pregúntense ustedes para qué son buenos. Yo con los alumnos hago un juego. Cuando iniciamos nos presentamos no por, hola, me llamo fulanito, sino, hola, ¿cuál es tu superpoder? Pregúntenselo, ¿cuál es su superpoder? Y he encontrado cosas maravillosas. Tengo alumnos que hasta pueden volar. Digo, volar a lo mejor casas, ¿no? Pero tienen que ver ustedes cuál es su superpoder. Y muchos de nosotros, a veces el superpoder es simplemente el poder comunicar, el poder sonreír todos los días y el poder tener el privilegio de generar estas sinergias para poderlo hacer. Muchas veces yo veo cuando se presenta la gente que tal parece que se está disculpando. No, yo soy muy mal encarado y soy muy egoísta y todo. Dice, pues espero que no quieras que te compre porque la verdad es que no voy por ahí. Pero si yo veo gente activa, es decir, yo soy empleadora y muchas veces busco a la gente. Entonces, ¿quién eres? ¿Qué me ofreces? Contágiame, gáname. O sea, esa parte de vivir con toda la pasión del mundo, fíjense, muchas veces hasta la foto que ponemos. De repente yo trabajo con abogados y cuando están en entornos virtuales ponen una foto que ya desde ahí te dan ganas de llorar, ya no quieres ni siquiera comunicarte con él. Fíjense muy bien, pónganse guapos, pongan su mejor imagen. Si son originales, si están hablando de artes y todo, sean coherentes con el mensaje que están mandando. Y a partir de ahí, estoy segura que más y más los van a buscar. Yo tengo alumnos que muchas veces, por alguna conferencia así, que después colgaron en Facebook, me hablan y me dicen, hola, estoy en los Emiratos Árabes, pero hablo español y quiero conocerte. Ah, caray. Entonces ya desde ahí dices, así empieza la internacionalización. Alguna vez un estudiante que estaba en Panamá, pero era cubano y que luego quiso que le dirigiera la tesis, y dices, ¿de dónde salió? Pues salió de esto, positiva reputación. Y no digo que sea fantástico, solo digo que al comunicar trato de ser lo más honesta posible y pues contagiar, porque yo me contagio también al escucharlos y al ver. Quiero agradecer con mi ponencia, con mi presentación, con este intercambio, todo lo que he recibido el día de hoy de ustedes y estas preguntas me emocionan muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Norma. Hay varias preguntas todavía en el chat, pero por cuestiones de tiempo se las vamos a hacer llegar después.
y ya les pasaremos las respuestas. Hay varios comentarios felicitando por la conferencia, por el tema. Nos comentaba Edu que esta conferencia lo ha retado a ser mejor profesional y a ser mejor persona. Todo esto obviamente lo vamos a compartir con la doctora Norma Juárez y agradecemos a todos los que han estado presentes el día de hoy. Vamos a continuar ofreciendo este tipo de conferencias. Estén pendientes en las redes sociales. Ahora les vamos a pedir que abran sus cámaras de nuevo para tomar las impresiones finales. Ana Lucía, por favor, si nos puedes indicar cuando ya hayas terminado. Sí, Por favor, Ana Lucía, perdón, las personas que no han puesto su nombre completo, su ID, su programa educativo, les agradecería que lo pusieran en el chat, por favor. Gracias. Bien, abriendo cámaras. Sí, ahorita les aviso. Ya casito. Y listo. Perfecto, muchas gracias Ana Lucía. Lupita, si nos puedes ayudar a compartir, por favor. Esta conferencia va a quedar en el canal de YouTube de Movilidad Académica y pueden consultar las siguientes conferencias en las redes sociales. Y nos queda nada más agradecer la presencia de la doctora Norma Juárez Salomo. A través de este reconocimiento, el Instituto Tecnológico de Sonora, a través de la Coordinación de Movilidad Académica y Asuntos Internacionales, otorga el presente agradecimiento a la doctora Norma Angélica Juárez Salomo por su participación en el programa multicultural con la conferencia Cruzar Fronteras nunca había sido tan fácil. Internacionaliza tu currículum. Ciudad Obregón, el 17 de febrero del 2021. Muchas gracias, doctora, por todos estos conocimientos, por toda esta información que sin duda se llevan nuestros estudiantes y algunos profesores que veo que están aquí con nosotros. Gracias por compartir su experiencia y conocimientos. Muchas gracias, nos vemos, un placer. Muchas gracias a todos, doctora. Que tengan un excelente día. Gracias. Gracias, equipo de la Coordinación de Movilidad.